Bueno, buen día. El título de nuestro proyecto es Diagnóstico de las estrategias didácticas para la formación ética del contador público de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Extensión Villavicencio, y estas son las generalidades. Bueno, hablamos de una introducción. Entonces, bueno, inicialmente se habla de que la mayoría de las personas a muy corta edad es cuando aprenden valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Esto se aprende como desde casa, ¿no? Porque es la etapa en la que estamos de pequeños y entonces cada vez que vamos creciendo un poco más en toda la edificación de estos valores, ¿no? Entonces, cada vez que vamos avanzando un ciclo de nuestra vida, por decirlo de alguna forma, aprendemos algo nuevo de estos valores y asimismo los reforzamos. Bueno, las instituciones educativas, ya bien sea colegios, sean universidades, para este caso del proyecto nos vamos a enfocar más en las universidades, se centran en crear profesionales que tengan ese carácter ético, que tengan, que busquen no solamente, o sea, que a raíz de esos conceptos éticos que ellos tienen, a raíz de esa ética de casa, a raíz de esa ética que han venido aprendiendo desde muy temprana edad, puedan entender que también existe una ética profesional, una ética que es basada en unas normas y en unos códigos, pero que no solamente busca un bienestar personal, sino también un bienestar colectivo. Bueno, este proyecto busca incentivar a docentes y alumnos a trabajar con responsabilidad, valores, objetividad, aplicando la profundización ética para así lograr corregir las dificultades del mundo empresarial. Se analizarán estrategias didácticas para la formación de los futuros contadores de la universidad, creando un modelo estratégico para guiar a estudiantes dentro de una conducta comprometida con sentido subjetivo al propósito del contador. Entonces, ¿qué se busca? Aparte de realizar un diagnóstico de las estrategias que ya se están llevando, la idea es que también se incentive al trabajo mancomunado de estudiantes y docentes, no por estar hablando de pedagogía o estar hablando solamente de la parte docente, digamos que vamos a incentivar solamente a los docentes, sino que también nos vamos a basar en el pensamiento de los estudiantes y en el actuar de los estudiantes para generar este mismo diagnóstico de las estrategias que se están utilizando actualmente en la universidad. Planteamiento del problema. Bueno, desde las prácticas empresariales podemos ver que ya se generan ciertas falencias en la parte de los valores éticos, ¿sí? El código de ética habla de valores como la integridad. Un profesional debe ser íntegro, debe ser honesto, debe, aparte de todo, debe ser una persona muy completa, ¿sí? Entonces, desde las prácticas empresariales se ha puesto a prueba todo esto. Es evidente, pues, que en nuestro país existe cierta cantidad o cierto tipo de corrupción que no afecta solamente a una población en específico, sino que afecta a una población en general. Entonces, carreras como la contaduría, donde se necesita dar una fe de ciertos aspectos, donde se necesita eh, como ser ese sello de confianza, eh, se prestan para que esta corrupción se amplíe mucho más. Entonces, la falta de estrategias para enseñar los valores contemplados en el código de ética del contador generan que se cree un pensamiento muy básico. Esto es que si bien el estudiante memoriza los valores de la profesión, no los practicará, pues de acuerdo al aprendido, pueda que no le vea relevancia alguna. Entonces, se habla mucho de que nosotros estamos en la universidad y en el último semestre, en este caso en noveno semestre, vemos una sola materia que se llama ética profesional. Entonces, no nos vamos a basar solamente en el hecho de que, listo, nos enseñan los valores, de que estamos haciendo todo, estamos aprendiendo el orden de los valores, aprendemos que son 10 valores éticos, que están la integridad, la objetividad, conducta profesional
y está muy bien. Que no sepamos de pronto el contexto normativo de principio a fin, pero ¿de qué vale que nosotros lo sepamos si de pronto esa forma en la que nos los enseñaron no fue como tan estricta o no fue como tan puntual para que realmente creara en nosotros una conciencia de, venga, no solamente es aprendérnoslos, sino también practicarlos en nuestra vida profesional? ¿Cómo enfrentar las falencias en la formación ética del contador desde la Corporación Autónoma de Nariño Extensión Villavicencio? Es como tal, como la raíz problema. Formulación y sistematización del problema. Entonces, la formulación serían cuáles son las estrategias didácticas para la formación ética que utilizan los tutores para el desarrollo de competencias éticas del contador público de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Villavicencio. ¿A qué hace alusión los tutores del desarrollo? A los docentes. La sistematización del problema se basa estrictamente en también los objetivos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué actitudes axiológicas deben tener en cuenta los docentes para la formación de los profesionales? ¿Existe una relación directa entre la ética y el conocimiento que debe aportar la universidad a los profesionales contables? ¿Cómo se identifica una formación de los docentes para los estudiantes del programa de contaduría pública? Y por último, ¿cuáles son las características que debe tener en cuenta la universidad para la formación ético-profesional del contador público? Entonces, la idea es que esta sistematización del problema, a medida que vayamos desarrollando nuestro proyecto, podamos ir aclarando todas estas preguntas y llegar a resolver este problema general. La justificación. Bueno, sabemos que al finalizar cualquier carrera de posgrado, es importante tener conciencia de cómo debe ser el actuar en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Para poder evitar inconvenientes futuros, como lo mencionaba anteriormente, como en el caso de la corrupción. Si yo tengo mis valores éticos desde casa, como solidaridad, respeto, también esto refuerza lo que yo aprendí en la universidad de objetividad y de integridad y creo un buen juicio. Entonces, a mi perspectiva, ya estoy creando un buen juicio y cuando yo salga a enfrentar la sociedad, no voy a tener de pronto posibilidad de que manipulen mi mente tan pronto y que de pronto se llegue a dar cabida a estos temas como la corrupción. En el rol de contadores de aplicación de la profesión debe ser la más idónea, pues la responsabilidad ante la sociedad es bastante amplia. De la buena fe de un contador depende del adecuado desarrollo de actividades y correcta ejecución de la toma de decisiones, tanto para empresas como para particulares. Sabemos que nuestra profesión no es una profesión individual, sino que nuestra profesión es una profesión que va muy ligada a todo el aspecto de la sociedad. No solamente trabajamos con empresas, sino con personas naturales, personas particulares, y de nuestra buena fe o en nuestras decisiones dependen muchas de las decisiones que tomen estas empresas o estas personas, porque se basan mucho en el criterio de un profesional en contaduría pública en cuanto a lo que son sus finanzas, porque hoy en día muchas de las actividades que realizamos dependen estrictamente de esa parte financiera. Y si las personas no toman una buena decisión financiera, pueda que esto acarree muchos problemas o muchas consecuencias si no se toman las correctas decisiones. Bueno, ya pasando al tema de, como tal, de pronto el diagnóstico, como lo dice el título, el diagnóstico de estas estrategias utilizadas para la enseñanza de la ética. Se habla de que hoy en día hay muchos temas o muchos métodos de enseñanza, como la claridad, los debates, la retroalimentación y autoaprendizaje, que generan en los estudiantes una mayor recepción de todos los temas enseñados, ¿sí? Por lo general, un buen docente no quiere solamente que un estudiante venga, se siente y sea un estudiante pasivo o cree ideas huecas, sino que pueda realmente guardar y aplicar todo lo que él le ha enseñado, todo lo que él le ha impartido en su vida personal y en su vida profesional. Realmente es muy importante no solamente el contenido como tal de una enseñanza,
En este sentido, en cuanto a la ética, no solamente es importante que se enseñe como tal entonces todo el código de principio a fin, sino que realmente se cree esa conciencia de que debemos hacer lo correcto y que debemos tomar este código como una marca propia, como algo más personal. Bueno, los objetivos. El objetivo general es elaborar un diagnóstico sobre la utilización de las estrategias didácticas para la formación ética del contador público de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Extensión Villavicencio. Y los objetivos específicos que nos llevarán a este objetivo general: el primero es identificar estrategias didácticas que utilizan los docentes para la formación ética del contador público. Identificar esas estrategias que ya existen y que cada docente de la parte de contaduría o que tiene que ver relación con los estudiantes de contaduría está utilizando ya en la formación del contador público. El segundo es determinar la existencia de conocimiento del proceso de formación axiológica para la enseñanza, las actitudes y competencias éticas que deben observar los contadores públicos. Entonces, observar que sí exista este conocimiento en las actitudes que debe tener un profesional en contaduría. Orientar a los docentes en la utilización de estrategias para la formación ética del contador público y el fortalecimiento de las actitudes axiológicas sería el tercero. Entonces, aparte de hacer el diagnóstico de lo que ya existe, poder mediante este diagnóstico crear una orientación de pronto a la utilización de estrategias que aún no se han implementado en la universidad. Bueno, en el marco teórico podemos hablar del primero, de una ética y sociedad. Entonces, hay una cita que es de Ríos y Fisher, que habla de que un comportamiento humano orientado conforme a ciertos principios, postulados y normas prescritos por la cultura imperable en cada sociedad. Ellos señalan la línea demarcatoria entre lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Bueno, entonces hablamos que desde la antigüedad se crea la importancia de este manejo de la contabilidad, ¿no? Entonces, no es una contabilidad como la que vemos hoy en día, pero entonces antes veíamos los trueques, veríamos cómo era el manejo del dinero, cómo fue la creación del banco, cómo se empezó a utilizar el dinero, y que sobre todo esto se necesitaba un control y una persona que pudiera ayudar a cada individuo a manejar sus recursos, ¿no? Entonces, hablamos de un fraude, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ética y la sociedad? Yo soy una persona que conozco la ética, pero cuando me enfrento a una sociedad, esta sociedad se delimita por ciertos valores, por decirlo así, que también empiezan a trabajar en mí y en mi personalidad. Entonces, hablamos de valores éticos y de valores sociales. Los valores éticos determinan acciones y nos permiten determinar lo que está bien y lo que está mal. Y los valores sociales son criterios compartidos por los miembros de una comunidad. Entonces, los valores éticos se aplican diariamente. Los valores sociales, en cierto sentido, podemos decir que se aplican de una manera oportuna, porque es de acuerdo en el lugar donde uno se encuentre y de acuerdo a lo que la sociedad determine, por decirlo de alguna forma. Los valores éticos crean un criterio profesional, mientras que los valores sociales crean un criterio colectivo. Los valores éticos se reciben de una educación familiar y en este caso para la ética profesional de una formación profesional. Y los valores sociales se reciben de la sociedad, ¿sí? Entonces todo depende de la transformación a largo tiempo de una sociedad. Entonces decimos que los valores éticos son perdurables, que son cotidianos y que los valores sociales no todos son compartidos por una misma sociedad, ¿sí? Entonces, como ya les decía, son determinantes. Entonces, al momento en el que esté viviendo la sociedad, asimismo son los valores. Entonces, hablamos de valores éticos como responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad e integridad,
y valores sociales como la empatía, la humildad, la autoestima, la amistad y la paciencia. Viéndolo así a grandes rasgos, podríamos decir que los valores éticos no están entrelazados en cierto sentido con los valores sociales. Viéndolo de pronto desde el punto de vista conceptual, para ciertas personas va a ser así. Pero ya estudiándolo un poco más a fondo, tiene mucho que ver porque si yo soy una persona solidaria, puedo crear amistades. Si yo soy una persona íntegra, puedo ser empática para todas las personas. Si yo soy una persona honesta, se puede ver en mí una humildad. Entonces como que van entrelazados y como que pareciera que no, pero unos dependieran de otros, ¿no? Entonces, como lo dice la cita, ellos señalan la línea demarcatoria entre lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Es lo que nos permiten hacer estos valores. En el segundo título del marco teórico tenemos la ética, dice, la ética se aprende en la casa y en la U. Entonces, ¿qué estamos hablando? Existe un artículo de un periódico virtual que se llama El Colombiano. Este estudio o este artículo se hizo en mención a la celebración del primer año o de un aniversario, no recuerdo bien, de la Facultad de Ingeniería de una universidad. Pero más allá de fijarnos en qué fue para la Facultad de Ingeniería, nos podemos fijar en que cuando se habla de que la ética se aprende en la casa y en la U, no solamente estamos haciendo referencia a alusión a ciertas profesiones, sino que todas en general. Entonces, la institución educativa como la familia deben unir fuerzas para que las personas que se están formando desarrollen su trabajo, no solo pensando en sí mismos, sino también en los demás, menciona el artículo. Entonces se habla de que en casa estamos desarrollando los valores, pero de nada nos sirve que en casa nos estén enseñando una cosa y que en la universidad no los estemos reforzando, o que en la universidad estemos aprendiendo otras cosas que están manipulando esto que ya conocemos y haciéndonos pensar o haciéndonos crear en nosotros mismos una conducta totalmente contraria a lo que debería ser la conducta de un profesional. No solo se debe basar la enseñanza de la ética y la moral en una materia de semestre, pues no solamente podemos basarnos en que vemos una materia final del semestre y ya con eso tenemos para toda la vida profesional, sino que, como ya les había mencionado, pues debemos practicarlo diariamente. Y el último título del marco teórico es la ética en la enseñanza. Entonces, dice una cita de Sabater: la ética de un hombre libre nada tiene que ver con los castigos ni con los premios repartidos por la autoridad, sea esta humana o divina, que para el caso es el mismo. Esta cita es más en referencia a la parte de que nos están enseñando la ética profesional, estamos aprendiendo la ética profesional y tenemos la posibilidad de, como ya lo decían anteriormente las otras citas, determinar lo que es bueno y lo que es malo. En cierto sentido tenemos un libre albedrío de poder elegir por nosotros mismos. Entonces nos enseñan la ética profesional. La ética profesional está demarcada por una normativa y es un código como tal que debemos cumplir en nuestra profesión. Pero entonces, ¿cómo lo estamos aprendiendo? Lo estamos aprendiendo para que sea esa guía de cómo debe ser nuestro actuar profesional, o lo estamos aprendiendo para que cuando salgamos a la sociedad, para que cuando nos enfrentemos al mundo real en nuestra profesión, no tengamos problemas, no tengamos líos, no nos vayan a multar, no nos vayan a sancionar. Entonces, es la importancia de que en lo que nos están enseñando podamos tener una perspectiva real de lo que realmente es la ética, que no solamente es un código, no solamente es una normativa para ser cumplida, sino que realmente es algo que debemos tomar a conciencia y que debemos tomar para nosotros mismos. Otra cita dice que un hombre, voy a parafrasear, un hombre que se suelta a la sociedad sin ética es como una bestia,
porque realmente cuando nosotros no tenemos unos valores enmarcados, podemos salir al mundo y atropellar a cualquier persona. Entonces, sin estos valores no tendríamos una formación correcta para enfrentarnos no solamente a nuestra vida profesional, sino en todos los ciclos que debemos pasar en nuestra vida. Entonces, por esa misma razón, la enseñanza que imparte el docente puede ampliar o modificar la forma en la que ve las cosas un estudiante, trasladándonos nuevamente pues a la enseñanza profesional. Cada carrera se rige bajo un código, ¿sí? Pero entonces, la misma educación debe generar esta conciencia o correcta postura del manejo de cada uno de esos códigos. El hecho de tener unas bases adecuadas en la enseñanza acerca de cada uno de los valores contenidos en las normas puede eliminar un vago pensamiento de que el código de ética solamente es como una piedra de tropiezo en nuestra carrera profesional y solamente como que si no lo cumplimos, entonces vamos a ser sancionados y va a ser un problema para nosotros. Entonces, bueno, dentro del marco conceptual entonces encontramos 10 conceptos como contador público, lo que es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o de una persona. Conocimiento, que es la experiencia que puede utilizarse para crear valor. El conocimiento es algo que podemos adquirir en el paso de nuestras etapas y por medio de la experiencia. La perspectiva, que es un punto de vista, un modo de ver y considerar las cosas, que cada persona puede tener su perspectiva propia de los asuntos, de un tema, de cualquier cosa que lo quiera ver. Estigmatizar, que es cuando una persona o grupo es señalado de manera negativa para descalificar y es empujado al desprecio de otros bajo el paraguas de prejuicios y estereotipos. El albedrío, que hace referencia a la voluntad o autonomía de una persona al actuar, implica que el ser humano dispone del poder para decidir y actuar por su cuenta sin estar atado a una divinidad o al destino. El siguiente es administración, que es el término administrativo que denomina quien está a cargo de la dirección o coordinación de la organización, institución o empresa. Profesional, que es una persona que ejerce una profesión. El perfil, que es un conjunto de rasgos peculiares de un puesto de trabajo que engloba nivel de educación, nivel de formación, experiencia y habilidades intelectuales y o físicas para una persona. Hablamos de la globalización económica, que es un proceso de interdependencia económica del conjunto de países del mundo, se provoca por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios. Y tributario, que es aquello perteneciente relativo a un tributo, un concepto que puede ser utilizado para nombrar la entrega de dinero al Estado para las cargas públicas. En pocas palabras, un tributo, entonces estamos hablando del sentido de que es un impuesto. Bueno, para el marco legal tenemos como base la Ley 43 de 1990, que reglamenta la profesión del contador público y dicta otras disposiciones adicionales. Entonces nos basamos en el artículo primero, que habla como tal del concepto de contador público. Entonces se entiende por contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente está facultado para dar fe pública. Hablamos también del artículo 7 de las normas de auditoría generalmente aceptadas, entonces, que habla ya como tal de las cualidades de los profesionales en contaduría pública. Entonces ahí dice que entre esas normas de auditoría está que el examen debe ser ejecutado por una persona profesional que tenga las habilidades de ejercer la contaduría pública, que el contador debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, que la ejecución de su examen y preparación de sus informes debe proceder al diligenciamiento profesional. Tenemos también el artículo 8 que habla de las normas que deben observar los contadores públicos, que habla de la observancia, del actuar, del cumplir y el vigilar. Observancia en cuanto a las normas profesionales, actuar en sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, cumplir normas legales vigentes y vigilar que la información contable
se fundamenta en principios de contabilidad generalmente aceptados. Se habla también del artículo 10, que habla de la fe pública del contador. Entonces habla de que en los actos profesionales hará presumir esta persona de que está dando, con esta fe pública, está dando un parte de tranquilidad a la persona, ¿sí? Es una forma fidedigna, es una forma de afirmar que algo es correcto y que algo está bien. Entonces, la fe pública ya con la sola firma de un contador, entonces ya está dando fe pública de que el acto, de que el documento es correcto en todo el sentido. También tenemos de base el artículo 35, que habla de declaración de principios para el desarrollo de las normas sobre ética de la contaduría pública. Entonces, se habla ahí en este artículo de que la contaduría es una profesión que tiene como fin satisfacer las necesidades de una sociedad mediante mención, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de información financiera. Entonces, como ya se mencionaba en el artículo anterior, el contador es depositario de una fe pública y esta debe ser, habla también pues de la conciencia moral, que debe ser una actitud profesional, una aptitud profesional, y de la independencia mental, que constituye una esencia espiritual del contador como tal. El siguiente es el artículo 36, que habla, se enmarca más en la sociedad y en las empresas como unidades económicas sometidas a varias influencias externas. Entonces se dice que el contador en el desarrollo de su profesión puede utilizar los métodos más apropiados para cada situación que se le presenta dentro de los lineamientos de la profesión. De diferentes disciplinas a la contaduría pública para pues tener a mano esas técnicas que ellos conocen para la solución de diversos problemas, de diversas dificultades en las que se encuentre desarrollando la profesión de contaduría. El siguiente es el artículo 37, que habla de los principios básicos de la ética profesional, que es como el punto principal de lo que se quiere enseñar como ética, ¿no? Entonces hablamos de 10 valores éticos como la integridad, actividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observación de las disposiciones normativas, competencia de actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Entonces hablamos de que la integridad es esta forma que tiene el profesional de ser, por decirlo de cierta forma, completo de todo, de que se espere, de que pueda tener esta rectitud, honestidad, de que pueda ser digno, de que pueda ser sincero, como que la integridad enmarca todos aquellos valores que nos rodean. La objetividad es presentar todo con imparcialidad. La independencia habla de que debe demostrar absoluta independencia en su trabajo. Entonces, él puede estar en su trabajo, pero con 1000 problemas en la casa, pero debe mostrar esa independencia en el desarrollo de su profesión y no mezclar de pronto las cosas en cuanto a un carácter personal, en cuanto a un carácter familiar, de una amistad, de llevándolo como en el contexto. Entonces, la independencia es una independencia mental total, de que no generará confusiones entre su trabajo y situaciones personales. Responsabilidad, la confidencialidad, que habla de que pues debe fundarse en un compromiso responsable de que todo lo manejado por parte de él es confidencial. Entonces no toda la información que esté bajo su cargo, bajo su poder, puede ser compartida de una manera libre. Observación de las disposiciones normativas. Entonces, que deberá basar su trabajo cumpliendo las disposiciones que dicta la norma y acatando de pronto también en cierto sentido las observaciones o recomendaciones que le dan sus clientes.
Competencia de actualización profesional, pues sabemos que un contador debe ser, se debe actualizar constantemente en todo su saber profesional. Cada día sale una norma, cada día sale un reglamento nuevo, por decirlo en cierto sentido, respecto a la profesión contable. Difusión y colaboración, entonces se habla de que dentro de lo que conoce el profesional puede abonar para la dignificación de la profesión como tal. Entonces, respeto entre colegas, pues que no se podrán generar actos que de una u otra forma afecte a otro profesional de la contaduría. Y la conducta ética, pues abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir de alguna forma el descrédito de la profesión. Y por último tenemos el artículo 40 que habla de que los principios éticos se rigen bajo la conducta de los profesionales. No se diferencian de los miembros de la sociedad, no se diferencian mucho de los que rigen una sociedad, pero sí por implicaciones sociales. Como último, entonces ya hablamos del diseño metodológico. Este proyecto lo estamos realizando bajo un método, bajo una investigación de tipo descriptiva, pues es la que mejor se ajusta a las necesidades de la investigación, porque esta va a permitir observar de cierta forma características de individuos de una forma particular y de una forma individual, relacionar factores internos y externos que afecten a la hora de que los docentes impartan la enseñanza, determinar la relación de causa y efecto del uso de diversas estrategias. El método que vamos a usar es el hipotético deductivo. Entonces hablamos de que el hipotético deductivo nos permite contemplar una visión general de las estrategias pedagógicas de los docentes de la universidad y determinar este efecto de manera particular. Entonces nos permite irnos de una forma general a una forma particular y poder tener una visión en un aspecto teórico y en un aspecto práctico. Hablamos de que la población a la que se le va a practicar o la población con la que se va a trabajar este proyecto es de 18 docentes y de 20 estudiantes, y que como ya no supera los 50, una población de 50 personas, no necesitamos realizar ningún tipo de muestra. Es un enfoque mixto, que quiere decir que es cualitativo y cuantitativo, porque pretendemos o se pretende medir y comprender cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes de la universidad en la educación, en cuanto a la educación ética de los contadores. Tenemos una hipótesis que es como una hipótesis central, entonces dice que si se usan estrategias didácticas adecuadas para la enseñanza de la ética profesional de los contadores de la Universidad, de la Corporación Universitaria Autónoma de Energía y Extensión Villavicencio por parte de los docentes, cada individuo tendrá una mayor recepción de la buena moral y por ende tomar las mejores decisiones éticas frente a los escenarios que se puedan presentar en su vida profesional. Y tenemos las fuentes que vamos a usar, que son fuentes primarias y fuentes secundarias. Como fuentes primarias tenemos encuestas y entrevistas, y como fuentes secundarias textos, entrevistas, videos, libros y documentales ya existentes de acuerdo a los estudios practicados de este mismo tema de la ética profesional. Y ya eso es todo en cuanto a las generalidades de lo que se está manejando en el proyecto. Al principio de la presentación aparecen dos nombres, está el mío, Sarita Tatiana Barrio Suárez, y está el nombre de mi compañera, que es con la que estoy desarrollando el proyecto, Sandra Ladino. Ella no ve esta materia con nosotros, ella está viendo esta misma materia, pero con otro profesor diferente. Entonces, pues lo estoy desarrollando con ella, los avances han sido con ella, y eso es lo que llevamos en cuanto a las generalidades.